Invertir es una de las herramientas con las que podemos contar para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos financieros. No obstante, antes de tomar cualquier decisión, es importante estar bien informados y conocer algunos conceptos clave en este ámbito. Para ayudarnos a ello, nos acompaña hoy la experta en finanzas, Natalia de Santiago. Hola Natalia, bienvenida a Mucho por Hacer. Hola Elena, muchísimas gracias por invitarme. Cuando hablamos de inversión parece algo ajeno a nosotros, ¿no? Algo difícil a lo que acceder. ¿Qué hay de realidad en todo esto? Pues por suerte, poco. Es cierto que hace un tiempo la inversión era algo reservado a unos pocos. Hoy en día se puede empezar a invertir desde cantidades muy pequeñas. Lo maravilloso de esto es que la inversión no es de peor calidad. Hay opciones de inversión muy atractivas para casi todos los bolsillos. Y lo que es mejor, para todos los gustos. Cuéntame algo más sobre esas opciones. Si tenemos dudas, podemos empezar poco a poco, con una pequeña cantidad fija al mes. Es importante recordar que solo debemos invertir aquellos ahorros que no necesitemos en nuestro día a día ni para imprevistos. ¿Y dónde podemos invertir si queremos probar o empezar poco a poco? Lo bueno es que aunque no existe el riesgo cero, minimizar este riesgo es bastante simple. Hay que empezar por diversificar. Se trata de hacer varias inversiones en lugar de una, de manera que si una va mal, las otras puedan compensar. Aquello de no poner todos los huevos en la misma cesta. Lo que pasa es que hacer esto solos con una inversión pequeña sería complejo y también costoso. Y para eso precisamente surgieron los fondos de inversión, para aglutinar el dinero de los pequeños ahorradores e invertirlo de forma conjunta. ¿Nos podrías contar algo más sobre el funcionamiento de los fondos de inversión? Al invertir tu dinero en un fondo de inversión estás comprando la parte proporcional de todas las inversiones del fondo y te aseguras una diversificación adecuada. Además están muy supervisados para garantizar la máxima protección del inversor. Es una buena opción para empezar a invertir poco a poco, ya que aspiramos a cierta rentabilidad con diversificación, seguridad y una gestión profesional. La rentabilidad y el riesgo van a ir de la mano. Cuanta más rentabilidad queramos conseguir, más tendremos que arriesgar. Hay muchos tipos de fondos y la gente se preguntará qué debemos tener en cuenta antes de elegir. Es necesario tener en cuenta nuestros objetivos vitales, para de esta forma poder ponernos objetivos financieros. Esto no es talla única. La inversión que más te vaya a ti puede no ser la que le vaya bien a tu vecino. Es más, puede no ser la que mejor te vaya a ti mismo dentro de 10 años. Por eso, antes de invertir, es importante hacer un test de idoneidad para evaluar nuestro perfil de riesgo y, en función de eso, elegir entre fondos que tengan un perfil de riesgo adecuado a nosotros. Vale, entonces entiendo que hay fondos con más y con menos riesgo, ¿no? Sí, la realidad es que hay tanta variedad que es poco probable que no vayamos a encontrar un fondo que se ajuste a nuestras necesidades. Lo bueno de esto es que la normativa está muy estandarizada y nos lo ponen muy fácil. Aunque todos los fondos tienen riesgo, es decir, no nos garantizan el capital, se clasifican en 7 niveles de riesgo. Desde los más conservadores, que serían un 1, hasta los más arriesgados, que serían el nivel 7. Con tantas opciones necesitaremos algo de ayuda, ¿no? Sí, no hay ninguna necesidad de lanzarse a la piscina sin flotador. Tenemos muchos recursos para facilitarnos la vida, desde asesores hasta plataformas online que te permiten hacerlo todo desde el móvil. Oye, ¿y si seguimos teniendo dudas? Preguntar es clave. Antes de tomar cualquier decisión financiera, debemos informarnos y preguntar para entender aquello que necesitemos. Además, también existen rankings y comparadores que nos van a dar testimonios y valoraciones cualitativas y cuantitativas de los distintos fondos. Fantástico, Natalia. Gracias por habernos acompañado hoy y por habernos acercado a algunos conceptos más sobre inversión. Muchísimas gracias a ti, Elena. Seguir profundizando en el tema e informarnos es clave para poder decidir qué es lo que más nos conviene en cada momento. Si quieres saber más sobre este y otros temas de cultura financiera, tienes mucha más información en caixabank.es/mucho por hacer. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.